Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es cierto aquello de hay grandes libros en el mundo, eso lo sabemos, y grandes mundos en los libros. Hoy conocemos al autor de L'amour, la mer, a Paco Santos Rebollo. Voy con la frase: no dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Comenzamos. Darle la bienvenida a Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy contento de estar aquí. Sí, hace ya un tiempo, unos cuantos años que pasaste por este platón, no, por esta televisión no, sino estuvimos juntos pues hablando del teatro y de caligramas. De teatro, de caligrama, sí. De caligrama. Sí. Qué buenos tiempos, ¿no? Sí, bueno, como estos, sí. Sí, buena, claro. buena experiencia fue aquella. Bueno, L'amour, la mer. Chiquito título, Paco? Sí. Chiquito título, ¿por qué? Es un título provocativo, sí, porque el título obedece a una travesura de uno de los dos protagonistas de la historia. Bueno, es un verso que lanza al aire para provocar la ira de su madre. Sí, pero l'amour, la mer, francés. Sí, en castellano tiene una traducción muy obvia y muy fea. ¿Sí? Lo que pasa es que en francés todo suena estupendo. Y sí, en cualquier caso, el título hay que tomarlo como... leerlo como se leería La travesura de un niño, pintada en el muro de una pared, ¿no? Pero nunca como un indicio de que la historia que el lector va a encontrar en las páginas es una historia pesimista y una historia, una visión negra del amor, porque ni mucho menos es así. Claro, ayer mismo, y yo te soy sincera, ayer mismo pues hablando con mi hija, ¿no? Digo, pero ¿cómo le va a poner ese título? ¿Tú estás segura que ese título significa en francés eso? Y mi hija me decía que sí significa eso. Digo, pero ¿tú estás segura? ¿Cómo va a escribir Paco una cosa así, no? Sí. Y claro, ahora ya parece que está teniendo sentido, ¿no? El título es muy engañoso, es muy provocador, es un juego, en realidad, también, con el lector. Ahora sí me cuadra. Y el propio título tiene una contradicción, que es esa, ¿no? Que tal como leyéndolo mal, pero literalmente l'amour, la merde, sí, pues uno sabe lo que significa. Sin embargo, pues en francés suena de otra manera. Y también la historia presenta esa contradicción. Cuando la gente me pregunta que me resulta siempre comprometida, ¿sí? Porque no sé muy bien cómo responderla, pero la gente suele preguntar, ¿y de qué va? Sí, pues ahí iba yo a preguntarte, claro, ¿de qué va? Y eso me obliga a decir, bueno, pues es una historia de amor, sí, pero eso no lo convierte en un relato romántico, ni mucho menos ñoño, sino que más bien es una novela de amor dada la vuelta, o por decirlo de alguna manera, una sátira, un punto satírico, sin llegar al humor, a ser una historia humorística, pero sí tiene un punto satírico que si no fuera así, pues sería... Tampoco lo escribirías tú, ¿eh? Tampoco lo habría escrito, no, tampoco lo habría escrito en absoluto. Claro. No tengo nada contra el género, pero sí, no es algo que a mí me interese. ¿A qué tipo de personas va dedicada, o qué sí, este tipo de lectura? Bueno, yo quisiera pensar que a cualquier persona, evidentemente, que guste de leer, evidentemente. Ya sería un logro casi inalcanzable que alguien que no gusta de leer, leyendo este libro, le cogiera gusto al libro, pero bueno, no soy tan ambicioso. Es un libro que yo creo que cualquier persona que ame la literatura, y lo digo sin vanidad, que respete una obra bien construida y un lenguaje cuidado, no escribir las cosas de cualquier manera,
pues creo que puede valorar. ¿No eres ambicioso entonces? No soy ambicioso, lo que soy es exigente, y soy exigente como lector y también como escritor. Y lamentablemente el 90%, tirando a lo bajo, de los libros que ojeo en las librerías son libros que menosprecian el lenguaje. Yo creo que literatura no todo lo que se escribe por el hecho de estar escrito es literatura. Y yo creo que no se trata de contar una historia y utilizar el lenguaje como herramienta sin más para contar esa historia. Yo creo que ahí no hay literatura. Puede haber una buena historia, pero no hay literatura. Yo creo que para que haya literatura, sí que por ello uno tenga que ser pedante, pero para que haya literatura, el lenguaje tiene que ser algo más que la herramienta que usas para contar una historia. El propio lenguaje tiene que enriquecerse, tiene que ser algo que aporte algo a la historia. Sí. No es lo mismo decir amanecía un sol luminoso que decir amanecía un sol encarnado como la sangre. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Estás contando aparentemente el mismo hecho objetivo que amanece, pero el uso del lenguaje, la reflexión sobre el lenguaje le está aportando un valor a esa historia, y lamentablemente eso es algo que no abunda en los libros de hoy en día. Te faltan 2 presentaciones, ¿verdad? Ya las hacías en Puerto del Rosario, en el mes... Me faltan 2 presentaciones en el norte de la isla. de Puerto del Rosario fue en el mes. La de Puerto del Rosario fue en diciembre. En diciembre, bien. Justo antes de las vacaciones. Vale, bien. Y ahora te quedan 2, que estamos a tiempo. Sí, ahora voy a hacer 2 presentaciones en el norte de la isla. Va a ser los 2 primeros jueves de febrero. Sí. El jueves día 5 será a las 8 de la tarde en la Biblioteca de Corralejo, y el jueves siguiente, es decir, el jueves día 12, será a las 8 de la tarde también en el Centro Cultural Raíz del Pueblo de la Oliva. Jueves día 5 y jueves día 12 a las 8 de la tarde. Tendremos la oportunidad de que nos hagas una pequeña rúbrica, ¿no? De poder hablar contigo y demás. Sí, de hecho, vamos, es lo que más ilusión me hace de todo esto. Además que no vas a estar solo. No voy a estar solo. Ya en la presentación en la casa de Unamuno, aquí en Puerto del Rosario, tuve la gran suerte de contar con la colaboración de mi amigo Jesús Giraldez. Sí. Y también voy a tener la gran suerte de contar con otros 2 buenísimos amigos para las presentaciones de febrero. En la Biblioteca de Corralejo me presentará José, y en la biblioteca, en el Centro Cultural Raíz del Pueblo, me presentará Nacho. Ambos son amigos, ambos son profesores, ambos son artistas, y para mí es un lujo contar con estos colaboradores. Sí. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿En cualquier librería ya? El libro se puede encontrar en la librería de Tagoror, en Puerto del Rosario, también en las presentaciones lo estoy distribuyendo, y en algunas otras librerías, pero de aquí de Fuerteventura, de momento, en Tagoror. Bien. No es la primera vez que escribes. Bueno, Paco lleva escribiendo desde que era un chavalillo, muy chiquitillo él, pero no es el primer libro que publicas, ¿verdad? No es el primer libro que publico. De hecho, es el segundo. El primer libro que publiqué lo he publicado conjuntamente con Cristina Hernández, gran amiga y gran ilustradora canaria, que vive en Tindaya junto con su familia, todos ellos artistas bohemios insustituibles. Y con Cristina tuve la gran suerte de coincidir, aparte de la amistad, en la creatividad. En su caso, hace unas ilustraciones fantásticas, y pues tengo el privilegio de trabajar con ella conjuntamente en ilustrar una serie de libros infantiles. Le otorgo tanto valor a la literatura infantil y juvenil, si no más, como a la adulta. Entonces, uno de los cuentos que escribí, ella me lo ilustró, Historias del país de cerca y de lejos, que tuvo una acogida muy positiva en los lectores, tanto en padres como en niños, y que además tuvo la fortuna de ganar el Premio Nacional de Álbum Ilustrado que concede la Diputación de Badajoz, que nos lo editó.
y es pues un libro del que estoy muy orgulloso. Muy orgulloso, sí, y muy contento. Bueno, Paco, ya me conoces algo, ¿no? A mí me gusta que la gente conozca, no siempre, pero que conozca a la persona que está sentada en este sillón. Entonces, yo sé, Paco, que desde que tú eras un chavalillo muy jovencito en el cole, escribías cuentos y demás, siempre te ha gustado mucho lo que dime. Sí. Y ya ganaste en aquella época concursos en el colegio, ¿recuerdas alguno en particular? Sí, yo siempre, en el texto de la contraportada del libro, que siempre hay que poner algunos datos sobre el autor, figura que mi vida es inseparable de una bibliografía, es decir, del listado de libros que me acompañan, y es así, ¿no? En la peli esta del Sexto Sentido, el niño aquel que dice en ocasiones veo muertos, ¿no? Está rodeado de muertos. Bueno, pues yo en ocasiones veo libros y veo personajes porque siempre, constantemente, estoy rodeado de ellos. Te encantaba leer aventuras, ¿no? Me encantaba leer de todo, además de todo, desde aventuras hasta libros reflexivos, poesía, cuento, novela, teatro. Y además tocho, de los libros de los gordotes que sí, nunca me ha... Sí, aquello que decía el chiquillo, no, eso yo no me lo leo ni para atrás, pues no, él sí se lo leía. Porque para mí un libro tocho es como pues imaginar que a un niño le puede asustar, en lugar de un caramelo, un cesto lleno de caramelos. No, al revés, no le asusta, le atrae y dice, ¡toma, mejor! Pues para mí un libro tocho era un cesto lleno de caramelos. Para mí la literatura, tanto como lector como escritor, es de las actividades más enriquecedoras, divertidas y fantásticas que tenemos, y económicas, todo hay que decirlo, que tenemos al alcance de nuestra mano todos. Me da mucha pena que no esté más extendido el gusto por la literatura, que se fomente mejor el gusto por la literatura, tanto a lectores como escritores. Tengo en mi mano muchos datos curiosos, ¿no? Como por ejemplo el punto de encuentro de una persona joven puede ser, no sé, se me ocurre lo normal, en una plaza, ¿no? Con los hermanos, incluso en una plaza. Pero el punto de encuentro de ustedes era la biblioteca. La biblioteca de Moratalaz, la biblioteca pública de Moratalaz. Eso es muy curioso, ¿eh? Aquel era un universo fantástico que nunca he llegado a abandonar del todo. Siempre estaré por allí rondando, en la biblioteca pública de Moratalaz. En los años 80, cuando empezaba a establecerse de una manera correcta una red de bibliotecas públicas en España, en el territorio nacional, y aquello era para mí un mundo asombroso, con aquella bibliotecaria estupenda de la cual me acordaré toda la vida, que se llamaba Marina, que organizaba un montón de actividades y teatrillos, nos dejaba coger los libros, para mí era un universo extraordinario. Qué bonito, ¿no? Que no puede sustituir todo el tema actual de las tecnologías, que no estoy en contra de ellas, los mundos virtuales, los videojuegos, ese universo en el que están sumergidos niños y adultos hoy en día. Yo creo que es incapaz de que jamás roce la magia que inunda una biblioteca pública bien gestionada, por supuesto. Ay, Paco, la universidad. La universidad. En la universidad. Otro universo. También hay... Sí. Eres, además, con unas ideas muy fijas, eres muy crítico con la vida, ¿no? Y en la universidad, ¿cómo recuerdas tu paso por ahí? Pues la universidad... Porque creo que también creaste algo, ¿no? Escribiste algo Sí, en la universidad tuve la gran suerte de ser acogido en círculos... cuando digo círculos no me refiero a una logia cerrada, ¿no? Sino círculos de gente que compartía muchos intereses, que publicaba, que iba a conferencias, que daba conferencias. Entonces, bueno, fui, digamos que adoptado, eran la mayoría mayores que yo, ¿no? Pero bueno, me adoptaron y
y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. En cualquier caso, la universidad también, en los últimos años, para mí se convirtió en una pecera demasiado aislada del resto del mundo, donde al final el agua acababa enturbiándose con intereses ya de, bueno, pues de directamente luchar por quedarme con este sillón de este departamento, con esta beca, con tal. En ese punto, que además afortunadamente coincidió con mi licenciatura, pues preferí alejarme del mundo académico, al cual sin embargo le debo mucho. ¿Por qué dejaste el ser profesor? No lo dejé, me vi fuera, bueno, pues por una cuestión grave de salud que me apartó de las aulas. Sí, bueno. Pero que bueno, que me ha abierto, bueno, pues otras vías. No significa que escribo porque enfermé, ni significa que escribo porque dejé de dar clases. Bueno, es una coyuntura en la que han coincidido varias cosas muy importantes en mi vida, pero la causa de que escriba, de que publique, porque he escrito toda mi vida, la causa de que me publique no es que haya enfermado ni que haya dejado de dar clase. A ver, con lo crítico que eres, ahí va esta pregunta. ¿Cómo ves la educación hoy por hoy? La educación hoy por hoy. A ver. Bueno, es que yo no sé si alguna vez ha estado bien la educación. Desde luego la educación perfecta no existe y bueno, tampoco voy a decir nada que no sea nuevo, ¿no? El principal problema institucional de la educación en este país es que cada vez que hay un cambio de gobierno pues hay un nuevo plan de estudios, ¿no? Eso es, yo creo que tanto alumnos como profesorado como familias están de acuerdo en que eso es una locura. Luego, mi experiencia personal como profesor, pues que no creo que sea una coincidencia ni una excepción que en todos los centros en los que he trabajado, en el que más años he impartido clases, en el Instituto San Diego de aquí de San Diego de Alcalá, de Puerto del Rosario, pero también en el IES Corralejo, he encontrado profesores y profesoras excepcionales, que dan de sí en las aulas y fuera de las aulas muchísimo más de lo que se les podría exigir, ¿no? Pero también es cierto que he encontrado una minoría de profesores que son detestables. Ahora que no estoy en el gremio lo puedo decir, ¿no? Como tampoco tengo que decir nombres. La tragedia de la enseñanza es que un mal profesor hace muchísimo más daño que muchos buenos profesores. Es como está desequilibrado, ¿no? Está desequilibrado. Un buen profesor puede hacer muchísimo por sus alumnos, siempre con humildad, porque pensar que uno va a cambiar la vida de alguien por una clase o tal, no creo en ello, ¿no? Pero es verdad que da la sensación de que un mal profesor siempre hace más ruido, hace más daño. Tus alumnos, casi todos, hablan de ti que eres un profesor muy cercano. Sí. Muy cercano. Y eso es lo que gustaba de ti, ¿no? Bueno, yo podría decir lo mismo de ellos. Nunca renuncié de todas formas a la autoridad del profesor. Yo creo que siempre tiene que estar claro quién es quién dentro de un aula, pero nunca me gustó la actitud, que tampoco es una actitud que crea que considere que abunde, no, yo creo que no, pero bueno, puede haber alguien que se lo tenga creído, ¿no? Y que hable ex cátedra siempre a los alumnos, como si les hablara de un púlpito. Ahí os va la verdad revelada por mí, copiad y luego responded a mis preguntas. Yo creo que la enseñanza siempre tiene que tener un fundamento, para mí, anarquista, en el sentido de no imponer mi autoridad, sobre todo en la materia que yo doy. Si estamos hablando de matemáticas o de otra asignatura con menos margen, ¿no? de interpretación,
pero yo para aclarar a los espectadores era profesor de filosofía, entonces impartía asignaturas como filosofía, historia de filosofía, ética. Son asignaturas que de por sí implican la crítica, la autocrítica, la reflexión, la generación de preguntas más que la conformidad con una respuesta establecida, ¿no? Entonces también es cierto que lo tenía muy fácil. Claro. La librería Caligrama. Yo sé que estás aquí para hablar de tu libro, no me montes un pollo como no tengo ningún problema para hablar de Caligrama. ¿No? tengo ningún problema, me encanta hablar de Caligrama. Que el pollo he venido aquí a hablar de mi libro, no. Que le montó a Mercedes Milán, creo que era Mercedes Milán, sí. Librería Caligrama, qué pena, ¿no? No solo no tengo ningún problema de hablar de Caligrama, sino que en la presentación de aquí de la Casa de Unamuno la nombré porque me recordó muchísimo al ambiente de Caligrama, había muchas caras conocidas de aquel entonces. Fue una época también, y qué pena que no estuviera ahí, ¿no? Que no siguiera. Digamos que todo tiene una vida, y la vida de Caligrama, aun siendo corta, fue mucho más larga de la que cabía esperar cuando se fundó la librería y la asociación que conllevaba, pero no es lo que me da pena a mí que acabara Caligrama, que como digo, pues bueno, yo creo que cumplió su ciclo y cumplió sus expectativas con creces. La pena es que ese vacío cultural, creativo, que adolece esta isla y que Caligrama nació con el objeto de intentar llenarlo, y creo que lo consiguió, pues ese vacío vuelve a estar ahí, ¿no? Vuelve a estar ahí, no ha habido iniciativas que hayan conseguido cubrir ese vacío, ese lugar de encuentro, sobre todo eso, lugar de encuentro de artistas, escritores, historiadores, gente con curiosidad, sin más. No lo hay, y además es un vacío que nunca jamás podrá cubrir pues los poderes públicos, ¿no? Porque la propia naturaleza de ese lugar de encuentro siempre tiene que tener un punto subversivo, siempre tiene que tener un punto crítico, que dudo mucho que fomenten las instituciones, ¿no? ¿Te acuerdas de que te tenías que acordar de la performance aquella en el Juan Ismael? Sí, el artista y la isla. Sí. En aquel año lo comisariaba aquella exposición Nacho, que es precisamente quien me va a presentar en la I del Pueblo en La Oliva. Qué bueno, pues ¿no? fue una gran experiencia. Y además me sorprendió y me encantó. Vamos a recordar un poco, si te parece. Sí, bueno, la experiencia era un poco, y es personas que chocante. No sepan qué estás diciendo. Bueno, era una reflexión muy abierta y digamos que un poco loca, sobre el sujeto como marioneta que puede ser manipulable por distintos ámbitos sociales, tal. Bueno, digamos que eso era en líneas generales. Allí desnudo. Entonces yo aparecía desnudo con este cuerpazo dentro de una especie de cabina que diseñó Nacho, que es un manitas para todo eso. Sí. Una cabina que permitía ver absolutamente todo el interior, y entonces yo estaba allí desnudo con una venda en los ojos, que a su vez tenía unos ojos pintados, tenía también una venda en la boca con una sonrisa pintada, y estaba anclado por una serie de cuerdas que desde fuera permitían al público moverme como si fuera un títere, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia, además, aparte de comprobar la reacción de la gente, que era muy divertido, luego otro buen amigo, Álvaro, hizo con todo aquello un montaje audiovisual, lo estuvo grabando de distintos enfoques y cámaras, que a mi juicio lo enriqueció muchísimo. Aquel pequeño corto que él grabó me gustó mucho, ¿no? Bueno, Paco, podíamos seguir hablando y hablando, pero yo creo que ya, ¿verdad? Los que no conocían a Paco Santos Rebollo, pues yo creo que ya más o menos ya sabemos quién eres, ¿no? Y cómo es tu carácter. A mí es que siempre me ha gustado, y si tengo la posibilidad de leerme un libro y de conocer al autor,
pues ya ahora ya es como, no sé, a mí me sabe mejor la lectura, ¿no? Paco, muchísimas gracias por venir muchísimas a este gracias. programa. Recordamos ya por último, muy rapidito, las siguientes presentaciones. Muy rápido, Sí. sería el jueves 5 de febrero, es decir, el primer jueves de febrero, en la Biblioteca de Corralejo a las 8, Sí. y el jueves siguiente, es decir, el jueves 12 de febrero, en el Centro Cultural Raíz del Pueblo de la Oliva a las 8 también. Ajá, de todas formas han salido ahí esos rótulos en pantalla. Y agradecerte a ti y a tu equipo también la oportunidad de venir aquí para eso estamos también, a anunciarlo. Gracias, Paco. Y una cosa, te pareces muchísimo a tu hermana, ¿eh? Sí, no es la primera vez que me lo dicen, ni la última. Es que te estaba mirando. Lo siento por ella, lo siento por ella. Pero es que te pareces muchísimo. Gracias, Paco, suerte. A todos ustedes, buen fin de semana. El lunes paso lista también con 2 buenos temas interesantes. Sean felices. Bueno.